Hola chicas, buenas noches, bienvenidas nuevamente a un video más de Mujeres en Reconstrucción. Muchísimas gracias por acompañarme y por permitir entrar en sus hogares. Chicas, ¿ustedes algún día se han preguntado por qué aceptan menos de lo que se merecen? Yo la verdad es que nunca me había hecho esa pregunta hasta que empecé a buscar el por qué yo me sentía tan mal, ¿no? ¿Por qué me sentía tan vacía? ¿Por qué me sentía tan triste? Y realmente cuando tú empiezas a aceptar la realidad de tus problemas, créanme que hay un inmenso dolor más grande del que ya vienes arrastrando. Pero créanme que si no hay dolor, no hay crecimiento. Eso sí se los garantizo. Cuando más duele es porque prácticamente estás a un paso de sanar. Eh, yo no sabía el por qué aceptaba migajas de amor, migajas de atención, migajas de respeto. Yo simplemente vivía un infierno y en esta ocasión sí voy a hablar de las relaciones de pareja porque a mí me tocó realmente repetir patrones que yo vi en mi infancia, que yo normalicé y que yo sentía que tenía que sacrificarme realmente para merecer el cariño o la atención de la persona con la que tú decidías compartir tu vida, ¿sí? Entonces, una vez que tú vas permitiendo que las personas te falten el respeto, una vez que tú no pones límites, una vez que se atraviesa un límite que tú pones y que tú misma no lo respetas, créeme que desde ahí se desencadenan todas las faltas de respeto. Porque todas las personas, ya sea pareja, familia, amigos, conocidos, amistades, clientes, si tú no pones límites realmente, no te estás respetando. Entonces, si tú no te respetas, nadie más te puede respetar. ¿Por qué se desencadena todo esto? Pues número uno es por la baja autoestima que tenemos. Tenemos un temor tan grande a la soledad, al abandono, que preferimos mil veces pagar la factura de que una vez cerrando la puerta permitas todo tipo de humillaciones con tal de que la persona no te deje. Te pierdes a ti misma, te pierdes el respeto a ti y es muy triste realmente vivir en ese tipo de situaciones porque cuando vives en familia, cuando hay personas que dependen de ti, cuando hay hijos y ven ese tipo de trato, pues son los patrones que empezamos a repetir, porque es lo que yo vi en mi infancia y yo les estoy transmitiendo a la gente que me rodea, a la gente más cercana, a mi círculo más cercano. Estoy normalizando que eso es normal completamente, que querer es sufrir, que querer es permitir que se burlen de ti, que te humillen, que te ofendan, que hagan lo que quieran prácticamente contigo. Entonces, desde ahí vienen nuestros problemas, cuando nosotros no trabajamos realmente esa parte tan frustrante de nuestra infancia, esa parte tan dolorosa, cuando renegamos o negamos más bien que nuestros problemas radican en la educación que nos dieron o lo que vimos nosotros desde casa y no lo trabajamos, lógicamente vamos a repetir los mismos patrones. Sí, porque venimos prácticamente con una autoestima destrozado, porque no nos creemos merecedoras de nada, ni de respeto, ni de cariño, ni de absolutamente nada. ¿Sí? Entonces vivimos prácticamente sometidas por miedo al abandono. Tenemos un miedo tremendo a quedarnos solas. ¿Por qué? Porque no nos aceptamos nosotras, porque después de ese tipo eh, de patrones que venimos repitiendo, pues prácticamente nos perdemos en el camino. ¿Sí? Empezamos a normalizar todo tipo de crueldad que las personas pues cometen con nosotros. ¿Sí? Entonces yo creo que pues tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos mucho que hacer con nosotras mismas para poder pues ahora sí que terminar, terminar con este tipo de sufrimiento, y tienes que tenerte mucha paciencia en este proceso
porque créeme que a veces sentimos que no estamos avanzando, ponemos todo de nuestra parte, tratamos de mantenernos ocupadas, pero de repente llega esa ráfaga de sentimientos nuevamente encontrados en donde decimos, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir así, me duele la indiferencia, me duele pensar en que voy a quedarme sola. Yo creo que yo ya no voy a volver a conseguir otra pareja porque yo ya tengo hijos, porque yo ya soy grande. Y créanme, chicas, que cuando empezamos a sanar esa parte de nuestra autoestima, empezamos a querernos, a aceptarnos tal y como somos, a no querer cambiar nada de nosotras, a aceptarnos simplemente como somos y hacer los cambios necesarios, pero para no sufrir, no para agradar a los demás. Créanme, chicas, que lo que menos importa es estar o no estar con pareja, estar o no estar con familia. El día que tú haces esa reconciliación contigo misma, cuando reconoces que eres una mujer valiosa y que mereces todo lo mejor, eh, créeme que tu vida cambia completamente y dejas de tener ese miedo a la soledad. Es el momento en el cual empiezas a tomar decisiones que te duelen mucho, pero que son necesarias, que una vez que tú las tomas y a lo mejor vas a sufrir mucho, 1, 2, 3 días, 8 días, un mes, 2 meses, 3 meses, pero después de que pases ese proceso, créeme que vas a descubrir qué tan maravilloso y hermoso es vivir libre, no ser esclava de esas emociones que solamente lo único que hacen es bajarte la autoestima y mantenerte en un, ¿cómo les podría decir? En un vacío que con nada llenas. Yo recuerdo que acudía a mis terapias y yo le decía al psicólogo, es que yo me siento muy sola. Le platicaba mi vida, le decía que tenía trabajo, que pues sí pasaba por momentos, pues ahora sí que difíciles económicos muchas veces, porque bueno, yo tengo 12 años trabajando por mi cuenta y cuando tú no tienes un ingreso seguro, pues es un poquito más complicado todo, ¿no? Entonces yo les comentaba pues que gracias a Dios pues tenía más o menos una vida pues cómoda, no como la que yo quiero, pero que sí tenía una vida en donde yo podía ir sobrellevando la situación. Que yo tenía pues a mis hijos, pero que yo me sentía muy sola. Yo tenía pareja y que yo me sentía sumamente sola, en una tristeza profunda que nada ni nadie me podía sacar. Y lo más, eh, pues no cruel, ¿no? Sino lo más triste que tú puedes escuchar es que alguien te diga, pero pues tienes a tus hijos dependen de ti, tus hijos te necesitan, no pienses nada más en ti, no pienses en la mujer, piensa en la madre, piensa en que es tu obligación estar con ellos, apoyarlos, tú no estás sola, échale ganas. Yo decía, ¿dónde compro las ganas? ¿Dónde voy y compro las ganas? Porque yo definitivamente tengo muchísimas ganas de ya no sentir todo esto que siento, pero es en contra de mi voluntad. ¿Sí? Yo no pude superar todo eso sola. Yo tuve que buscar ayuda por muchos medios. ¿Sí? Que realmente la luz llegó a mi vida o empecé a encontrar ese hilo que yo necesitaba con los grupos de autoayuda, con los videos que yo empecé a buscar en YouTube. Yo me empecé a empapar de muchísimo del tema para poder entender por qué yo me sentía así. Pero realmente esto no es de tener ganas. O sea, a mí me molestaba mucho cuando me decían échale ganas. Yo decía, pues, ¿en dónde se compran las ganas? Porque yo tengo muchas ganas de ya no sentir esto, pero pues no encuentro alivio en ningún lado, ¿no? Me decían mantente ocupada y eso de mantente ocupada y de la terapia ocupacional yo lo ocupé como pretexto muchísimo tiempo. Entonces por eso es que yo me volví una persona que era demasiado adicta al trabajo. Yo entraba a las 7 de la mañana, yo trabajé para un banco algunos años y ese banco pues abría muy temprano, ¿no? Entonces yo entraba muy temprano a trabajar y salía muy noche porque era un banco de los que tenía un horario muy amplio. Entonces, y era de lunes a sábado.
en aquellos ayeres. Yo les hablo hace 22, 23 años que yo trabajé para un banco. Entonces, pues yo decía, de aquí soy, ¿no? O sea, me mantengo ocupada, yo evado mis responsabilidades, desgraciadamente esa es una realidad. Como mamá contrato a alguien que me ayude en la casa, alguien que me cuida a mi hija, que me apoye a mi mamá, yo le pago a mi mamá, le pago a la persona que me ayude a los quehaceres en el hogar. Entonces yo estaba huyendo realmente de mi realidad con tal de mantenerme ocupada y de no sentir lo que yo sentía. Sí, entonces muchas veces no te sientes merecedora de tener una persona que realmente cubra las necesidades que tú necesitas. Y no con eso quiero decir que te tienen que mantener, que te tienen que te tienes que volver dependiente de las personas, porque ese es otro de los graves errores que podemos cometer. Depender de las personas, porque después tú tienes que depender de las decisiones de la otra persona, ¿no? Tristemente tienes que pedirle para la comida, tristemente tienes que pedirle para vestir, tristemente tienes que pedirle hasta para un vaso de agua. No debes de hacer eso tampoco, pero tampoco te tienes que ir al otro extremo de que yo puedo con todo. ¿Por qué? Porque le quitas responsabilidad a las personas y con eso le estás demostrando que tú no mereces que las personas pues te provean, que las personas se preocupen por ti. Empieza la autosuficiencia y esa autosuficiencia lo único que hace es dañarte, porque a lo largo del tiempo tristemente te quedas sola. Te quedas sola porque pues tú dices que tú puedes con todo. Y cuando tú dices que puedes con todo, desgraciadamente en esa actitud que tú tomas, la otra persona se va sintiendo menos y se va alejando de ti y va buscando pretextos. ¿Para qué? De por sí que somos seres humanos llenos de pretextos para justificar nuestras malas decisiones. Siempre nos gusta culpar al de enfrente para todo lo que hacemos mal, ¿sí? Entonces, de por sí ya traemos esa tendencia. Yo hablo en general de hombre y mujer, porque también las mujeres cometemos muchos errores. Entonces, de por sí ya tenemos esa tendencia a siempre culpar a los demás. No me atendiste, nunca estuviste al pendiente, y esto y el otro y el otro, y por eso se dio el desenlace de pues terminar con una relación, ¿no? Entonces, desgraciadamente, un problema lleva a otro cuando no mantenemos equilibrio en nuestra vida, ¿sí? Entonces, créame que la autosuficiencia también es un problema muy grave con el que contamos muchas mujeres, porque empezamos a desarrollar el lado masculino. Empezamos a decir, no, es que a mí ya me va bien económicamente y yo no vuelvo a repetir carencias que yo traigo de la infancia. Yo ya no quiero vivir con esas ganas de quedarme, de comprarme algo yo, comprarle algo a mis hijos, y casi en el otro extremo de que piensas que porque ganas bien, pues tú puedes comprarte lo que quieras y ya no tomas en cuenta a la otra persona, y entonces empieza a dividirse pues la relación, y cuando tú te das cuenta pues ya es demasiado tarde, y entonces empiezas a acceder, empiezan a, ahora sí que ellos o la pareja empiezan pues realmente a rebasar límites, y tú con tal de no quedarte sola pues empiezas a aceptar todo eso. ¿Qué ocasiona todo eso? Pues relaciones muy dolorosas, ¿no? Relaciones realmente muy dolorosas en donde tú tienes que implorar para que no te dejen, relaciones en donde tenemos que perdonar muchísimas cosas que nos hacen daño y que nos hacen perdernos a nosotras mismas, ¿sí? Y muchas veces hasta tenemos que renunciar a nuestros sueños con tal de complacer a las demás personas y no nos dejen. ¿Y por qué pasa eso? Porque sentimos que no somos merecedoras de un respeto, de una atención, de un cariño, ¿sí? Entonces, como nosotros nos fuimos al otro extremo y no quisimos pasar ni pagar la factura que pagamos de niños, porque nuestras mamás pues siempre sintieron que no valían nada, y eso mismo pues nos transmitieron a nosotras, ¿sí? Entonces,
al demostrarme que ella no valía nada, pues yo pensaba que tampoco valía nada. Y la única manera que yo podría demostrar que yo valía mucho y que yo quería que esas personas me valoraran, pues era con dinero, ¿sí? Demostrando que yo podía absorber gastos de la casa, absorber lujos, absorber vacaciones, absorber que yo tengo la capacidad para comprarme mi carro, absorber muchísimas cosas, y sin querer no me di cuenta que en ese proceso me perdí a mí misma. Me perdí a mí misma, y créanme que es muy doloroso. Si tú estás viviendo por ese proceso, no me vas a dejar mentir. Precisamente esa es la finalidad de este canal. Transmitirte lo que yo viví. Tener esa empatía de decirte yo estuve ahí. Y hoy créanme que se los digo con el alma y con el corazón en la mano. Hoy me siento, muchas veces vuelvo a caer en tristeza, pero ya sé ahora cómo reaccionar. Yo tengo herramientas. Si hoy en día yo cometo un error, estoy consciente que lo estoy haciendo porque así lo he decidido yo. Hoy sé que la decisión está en mí, ponerme mal o no ponerme mal. Las emociones siempre te van a traicionar, siempre van a llegar, siempre van a estar a flor de piel, pero la situación es que tú salgas de ese trance en el cual tú estás, pues ahora sí que cayendo, que tú puedes, que tú sabes que tú puedes salir adelante sin necesidad de ayuda de nadie. Ya no tienes que recurrir ni salir corriendo a buscar a alguien, a un amigo o una amiga, para platicarle lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. Ya puedes frenarte, sentarte, haz tus ejercicios de respiración, pon a hacer alguna actividad, algo que dejaste eh, en un momento detenido porque le diste prioridad a otras personas o a otras circunstancias que tú creías correctas en ese momento, y dejaste de lado tus metas, tus sueños, tus ilusiones. Cuando tú caigas en ese tipo de situaciones, para que tú puedas salir de ese trance que estás viviendo, porque todo es momentáneo, todo tipo de sentimiento es momentáneo. Entonces la clave es que salgas de ese momento, y para que tus pensamientos cambien y puedas salir de ese episodio que estás viviendo en ese momento, de ese trance que estás pasando, de esa tristeza, de ese dolor, ocúpate. Ocúpate en uno de tus sueños que dejaste truncados. Haz un retroceso y verás que has dejado muchísimos proyectos truncados. Hay mucha gente que tiene mucho éxito, que le encanta el arreglo personal, que le encantan las manualidades, que le encanta contabilidad, que son licenciadas, que increíblemente la enfermedad emocional ahora sí que no respeta estatus sociales, no respeta género, no respeta absolutamente nada. Entonces, hay muchas personas que son muy exitosas profesionalmente hablando, y a lo mejor dejaron truncado el hecho de tomar a lo mejor una especialidad, a lo mejor de tomar un curso. En ese momento que estás pasando por ese trance, ponte a pensar qué te gustaría hacer diferente. Y enfócate en eso, y créeme que cuando menos te des cuenta ya pasó ese sentimiento. Y aún mejor, cuando tú ya veas que estás avanzando en esos conocimientos que tú tenías tantas ganas de hacerlo, pero que preferías hacerlo a un lado para poder estar más tiempo en familia, dedicarle más tiempo a esa persona, a la que sea, pareja o a la que sea, y te des cuenta de que ese tiempo ya no lo estás perdiendo en pensar en dedicárselo a alguien que no te valora y que no te va a valorar. Eso es cruel de escuchar, pero no te va a valorar. Quien te pierde el respeto, quien te pierde el cariño, aunque tú te pongas de cabeza, ya no se va a recuperar. Ya no se va a recuperar, o sea, ya no pierdas el tiempo, mejor enfócate en ti, enfócate en tus proyectos, que vuelva a ti esa ilusión, y créeme que nunca es tarde para volver a tomar
yo en este proceso de los 7 años aprendí a hacer pasteles. En plena pandemia yo aprendí a hacer pasteles y sus primeros, tiré muchísimos pasteles. Para empezar, tiré muchísimos panes, ¿sí? Para empezar, no sé, si fueron 10 panes que tiré porque no me salieron, todo era prueba y error. Veía 10 tutoriales y de los 10 tutoriales agarraba dos tips que me parecían bien de uno, dos de otro, dos de otro, dos de otro, hasta que yo completaba mi propio método para poder lograr el pastel que yo quería. Pero para yo lograr hacer un pastel bien, porque hoy ya sé hacer pasteles, de hecho hoy le hago pasteles de cumpleaños a mis hijos, a mi mamá, a mi hermano, a algún amigo, a alguna amistad. Entonces, para poder aprender el proceso del pastel, yo me tuve que meter de lleno y veía un video, otro video, otro video, otro video, y de todos los videos yo armé el mío propio para que yo le diera mi propia esencia. Yo hice mi propio proceso para lograr los pasteles, ¿sí? Y es exactamente lo mismo con los cambios que tú tienes que hacer, ¿sí? Enfócate nada más en lo que quieres hacer y no quieras un día una cosa, otro día otra cosa, hoy voy a hacer esto, mañana el otro. No, debes de tener disciplina, debes de tener una guía, debes de trazarte bien qué es lo que quieres y no te desenfoques de ese tema, pase lo que pase. Tienes que tenerte mucha paciencia en ese proceso para que no recaigas, para que no retrocedas. Déjale todo el tiempo. No te preocupes, no vayas contando los días, no vayas a decir, no, pues es que yo no veo ningún cambio, no quiero las cosas de la noche a la mañana. Acuérdate que para que cometiéramos errores y para que convirtiéramos nuestra vida en esa bola de nieve en la que estamos envueltas, nos llevó mucho tiempo. Entonces nos va a llevar al mismo tiempo recuperarnos, ¿sí? Si tú engordaste en 2, 3 años, no quieras bajar de peso en una semana, en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Los cambios son poco a poco. Cuando menos te des cuenta, tú ya lograste lo que tú querías, pero para eso te tienes que enfocar. Realmente lo que tienes que hacer es enfocarte, porque si tú quieres hacer 1000 cosas a la vez y de las 1000 cosas solamente las haces un día y piensas que mágicamente se van a dar las cosas no son así, chicas. Tristemente no son así. Tristemente veas los videos que veas, vayas con quien vayas, te metas a la religión que te metas, hables con el pastor, con el sacerdote, con quien tú hables, con quien tú vayas, con lo que te tomes, no va a funcionar. Y te voy a decir otra cosa. Yo podré tener toda la intención de ayudarte, yo podré toda la intención de transmitirte lo que a mí me sirvió, pero si tú no tomas una decisión y si tú no quieres o no aceptas que estás mal y no aceptas la ayuda, nadie te va a poder ayudar. La única persona que se puede ayudar eres tú misma. Tristemente te lo digo, la única persona que te puede sacar del trance en el que estás eres tú misma. Los demás te podrán dar herramientas, pero si tú no las llevas al cabo, si tú no lo haces con tus propios métodos, utilizar la clave, utilizar el tip que te dan, pero hay que adecuarlo a tus necesidades, a cómo tú ves las cosas y a cómo tú crees que te van a funcionar, pero siempre y cuando sean con disciplina, créeme que vas a ver resultados, ¿sí? Pero si tú quieres hacerlo un día sí, un día no, y es que, ay, mejor pobre, lo voy a perdonar porque lo extraño, porque no quiero estar sola, porque mejor yo ya no quiero jugar así, pues mejor no hagas nada porque estás perdiendo más el respeto, porque ya se dieron cuenta de que no eres una persona firme, una persona que se respete, una persona que tenga palabra. Entonces esa persona va a ir y venir, ir y venir. Y no es lo malo que vaya y venga. Lo malo es que cada día va a ser que dejes de confiar más en ti. Él va a hacer que cada día tú te sientas menos merecedora de un respeto, de una atención, de que quieran tenerte bien para que estés a su lado, que no tengan miedo de perderte. Y nadie es culpable de eso más que uno misma. Más que uno misma realmente. Entonces,
Yo las invito, chicas, a que reflexionen realmente, yo las invito a que traten de sanar, a que traten de conocer su interior, a que trabajen en ello, a que no se den por vencidas, a que se tenga mucha paciencia, aprender a decir que no, chicas. Yo sé que muchas veces por tener el miedo y el terror de que nos dejen, de que se vayan, de que no volvamos a conseguir una pareja, de que creemos que ya estamos terminadas por tener hijos, por estar grandes, porque nuestra juventud ya se fue, porque no tenemos un trabajo estable, porque no ponemos miles de pretextos y no queremos decir que no. Hay que aprender a decir que no, chicas, de verdad. Por mucho que duela, hay que aprender a decir que no y cueste lo que cueste, mantente. Y para que te puedas mantener, tienes que rodearte de personas que sean tu centro de apoyo. Tienes que rodearte de amigos, de familiares, que en determinado momento que tú llegues a entrar en una crisis de ansiedad o de tristeza por la situación en la que estás viviendo, que sea gente realmente con la que cuentes, que te pueda escuchar tal vez y que no te den su opinión. Porque muchas veces yo busqué a personas nada más para desahogarme, yo sabía cuál era la respuesta y cuál era la solución a mis problemas. Lo único que yo quería era que me escucharan. ¿Y saben para qué es importante que te escuchen? Para que te dé vergüenza y para que el día de mañana que quieras retroceder digas, oyes, yo fui, yo dije esto y esto y esto y esto y esto, y ahora veme, estoy en el mismo lugar. Si realmente no estás, ahora sí que no estás decidida a hacer las cosas, mejor no le muevas, porque créeme que vas a perder más de lo que puedes ganar. Vas a perder el respeto de las personas y las personas te van a hacer peor. El día que tomes una decisión, entonces actúa. ¿Sí? Porque muchas veces cometemos el error de decir ahora sí ya no más, ahora sí eso, ahora sí el otro. Y de repente vuelves a hacer exactamente lo mismo. Créanme, chicas, que yo todo ese camino me lo sé de memoria porque no lo hice una vez. Yo eran patrones que repetía una, otra y otra y otra vez y decía, ¿por qué? ¿Por qué no me valoran? ¿Por qué no me cuidan? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué? Pues si ni yo me valoraba, ni yo me quería, ¿cómo iba a pedir yo que las demás personas me quisieran o me valoraran? No había manera, yo tenía que trabajar en mí. El día que yo decidí trabajar en mí, el día que yo dije voy a trabajar cuerpo, mente y alma, el día que decidí perdonarme, el día que decidí perdonar, el día que decidí quitar de mi círculo de amistades prácticamente a todas las amistades que yo tenía. Amigos no hay, están contados con los dedos de las manos. Si hay uno o dos, qué afortunada eres. Pero te voy a decir algo, los amigos, la pareja, la familia, los hijos, todo mundo, si tú depositas la confianza en las personas, vas a terminar decepcionado. Porque la única persona que no se va a decepcionar eres tú misma. Única y exclusivamente tú misma. De ahí en fuera todo mundo te va a fallar. Y si tú vas a estar entregándole a las demás personas tu bienestar, van a regirse por su manera de actuar o de apoyarte a ti, pues mejor ni hagas nada. Porque créeme que vas a estar en el estire y en el afloje, retrocediendo, lastimándote, prolongando tu sufrimiento. Entonces, pues la verdad es que si no estás dispuesta a hacer cambios, por muy pequeños que sean, pues mejor no lo hagas, porque créeme que no te va a funcionar. Porque a mí no me funcionó, por eso te lo digo, porque yo así viví a medias mucho tiempo. Sí, yo viví a medias muchísimos años, 19 años prácticamente. Soy muy mala para las cuentas y sobre todo cuando estoy así hablando, pero más o menos son como 19 años
que yo estuve patinando en lo mismo. Avanzaba, retrocedía. Tenía las herramientas, pero para mí no, era muy complicado aplicarme. Muy, muy complicado. Hasta el día que tomé la decisión, medio año antes de que empezara la pandemia, dije basta. Basta, porque yo desgraciadamente iba que corría para tener enfermedades ya crónicas, ¿sí? Y tener una enfermedad crónica, pues prácticamente regalarle tu salud a las personas, creo que no es justo. Creo que no es justo. Si te vas a enfermar, porque desgraciadamente pues hay muchas veces que somos portadores de ciertas células que por X razón se desencadenan en nuestro organismo, pues ni modo, o sea, tú tienes que aceptar esa parte y trabajar en ella y recuperarte. Todo está en ti, ¿no? Pero si una enfermedad viene porque no quieres entender y porque estás cometiendo los mismos errores y porque somatizas todos los sentimientos, te los tragas y se van a tu salud, no vale la pena. De verdad que no vale la pena. Y a mí lo que me hizo reflexionar, afortunada o desgraciadamente, pues es yo ya estar en un extremo de tener enfermedades crónicas. Yo vengo de familia realmente en donde por parte de la familia paterna, mi abuela paterna murió de leucemia, mi tío murió del Alzheimer junto con el Parkinson, desarrolló dos enfermedades juntas. Una tía murió de una embolia por la hipertensión que ella tenía. Y de ahí en fuera todos mis tíos y mis primos por parte de mi papá son diabéticos. Entonces de por sí yo ya traigo esos genes. La enfermedad no se desarrolla tanto por genes, se desarrolla por la alimentación que nosotros llevamos y por las emociones que nosotros somatizamos. Gran parte de nuestros males viene derivado de las emociones que nosotros tenemos, aunado a la mala alimentación que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes triste, o dejas de comer o comes demasiado. Si tú dejas de comer, nuestro cuerpo pues está trabajando ahora sí que desgraciadamente con las energías o las pocas energías que tiene nuestro cuerpo. Y si tú comes en exceso, pues precisamente empieza el sobrepeso, empiezas a acumular muchas grasas, empiezas a acumular mucha glucosa, empiezas a acumular muchísimo estrés y todo eso viene y deriva en enfermedades que después se vuelven crónicas degenerativas, ¿sí? Entonces, créame que no vale la pena realmente. Yo tuve que reaccionar porque pues yo decía, o sea, de por sí yo ya traigo genes, pues probablemente que nada más quieren tantito para detonarse, ¿sí? Por fortuna, por el lado de mi mamá, pues toda mi familia, toda sin excepción es sana. Sí, ahorita está desarrollando uno de mis tíos el Alzheimer, pero digo, probablemente sea por la edad porque él es demasiado grande ya tiene pues arriba de los 70 años, no sé, 76, 78 años y normalmente pues conforme vamos creciendo, si no tenemos los cuidados necesarios en cuestiones de la alimentación nuevamente y de las emociones, pues nos llega a suceder ese tipo de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, créanme, chicas, que no es nada grato. Eso me hizo reaccionar a mí la enfermedad. Porque si yo no hubiera vivido realmente esos episodios de los triglicéridos, la glucosa prediabética y la retención de líquidos, pues yo creo que continuaría sufriendo. Porque yo mucho tiempo busqué ayuda y no me funcionó. Pero no me funcionó no porque no funcionara lo que me dijeran. No me funcionó porque yo nunca quise ser obediente y nunca lo quise aplicar. Porque yo prefería vivir en mi zona de confort en lugar de someterme a lo que me decían, vivir el sufrimiento que tenía que vivir el proceso que tenía que vivir para poder sobresalir, para poder salir adelante, ¿sí? Muchas veces lo evitamos, no por pereza, no por desconocimiento, lo evitamos porque no queremos volver a que nos toquen la llaga. Venimos huyendo del sufrimiento, ¿sí? Entonces, mientras no aceptemos nosotras
que no podemos nosotras solas y que necesitamos ayuda, que necesitamos aplicarnos, que necesitamos valorarnos nosotras mismas, que necesitamos recuperarnos, no vamos a poder avanzar. Se los digo yo, que estuve viviendo alrededor de 19, no sé, 19, 20 años en esa situación, ¿sí? Entonces, chicas, yo las invito realmente a que trabajen en ustedes, cueste lo que cueste. Si están viviendo por un momento difícil económicamente, porque los tiempos de ahora pues están un poquito más difíciles que los de antes, no hay pretexto. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas, demasiadas en exceso. Bueno, hay hasta líneas gratuitas psicológicas de profesionistas psicólogos con los que tú puedes hablar. Y como uno a veces trae el trauma de que no quiero hablar con quien sea, me cierro en mi mundo y yo no quiero hablar porque no quiero que me juzguen, no quiero que me critiquen, porque yo vivo del que dirán, pues una línea telefónica en donde no te ves, no ves a la persona del otro lado y te puedes desahogar es muy buena opción. Yo lo que te puedo decir es que no te rindas, que sigas adelante. Ojalá y que esta información que yo te estoy proporcionando te sirva de algo. Yo deseo en el alma realmente poder ayudar. Mi propósito siempre ha sido ayudar a mujeres que cambiaron las formas en cómo hacerlo efectivamente. Yo pues hoy veo que esta herramienta es muy valiosa, a mí me sirvió y yo quiero explotarla realmente. Ojalá realmente te sirva, reflexiones. Yo soy una de las personas que voy a la capacitación que sea, al curso que sea, con quien sea, y se me olvidan las cosas. Si tú eres una de las que te pasa lo mismo que a mí, lo que tú creas que te sirve, vete anotándolo. Vete anotándolo. Lo bueno es que los videos se quedan grabados y puedes repetir y repetir y repetir las veces que sean necesarias el video para que escuches. A lo mejor te puedas ahorrar un poco de sufrimiento, el cual sea más corto tu sufrimiento, sea más corto tu proceso y que realmente tú sí experimentes en cabeza ajena, ¿sí? Porque muchas veces mi mamá me decía, no le des por aquí, no le des por aquí, yo no entendía por qué. Ella sabía por qué, porque ella sabía en el sufrimiento que ella estaba viviendo, pero no tuvo o las herramientas o la manera en cómo decírmelo. Lo que provocó es que yo pues me entrara más dudas, quisiera irme más de boca más rápido de lo que tenía que irme. Y pues desgraciadamente aquí están las consecuencias por no escuchar, por decir, tú ya viviste, tú ya cometiste sus errores, déjame cometer los míos. Oh, chicas, gran error realmente, esa fui yo. Yo a veces he dicho que quisiera regresar el tiempo para ya no desperdiciar mi juventud, los años más maravillosos que uno echa a perder, desgraciadamente ya no vuelven. Los años ya no regresan. Sin embargo, yo me siento a tiempo aún. Eh, este canal es para ayudarte y para ayudarme, porque yo me retroalimento. Cuando yo escucho mis videos digo, no cabe duda, gracias Señor por haberme permitido tener momentos de lucidez, tener momentos tranquilos, tener momentos de paz y por permitirme seguir creciendo, porque de esto se trata aquí, de retroalimentarnos. Cuando tú me compartes también tus historias, a veces me hacen a mí pensar en que tal vez yo no viví tantas o no soy la única que está sufriendo, porque a veces uno piensa que eres la única que está sufriendo y que tú mereces toda la atención del mundo porque sufriste muchísimo y porque lograste salir del fango, y no es así. La verdad es que hay muchísimas personas viviendo en su propio infierno. Cuando te encuentres a una persona con mal humor, con amarguras, con maldiciones, con críticas, retírate. Retírate y no la critiques, porque recuerda que tú estás viviendo tu propio infierno también y que cada persona reacciona de una manera diferente. Y a lo mejor ellos es su manera de externar su malestar, es su manera de externar su frustración. Entonces, si no vas a ayudar, no hagas daño. Deja que las personas avancen y vivan su propio proceso
Y toma en cuenta que las personas que son así están viviendo su propio sufrimiento. Entonces, no te vuelvas parte de ese sufrimiento. Retírate, no juzgues, porque no sabes en qué momento tú puedas estar en los zapatos de esa persona. Si está dentro de tus manos, escucharla, apoyarla escuchando, porque pues todos necesitamos 5 minutos para ser escuchados, hazlo. Y si tú no puedes ayudar, retírate, pero no la destruyas más criticándola, porque créeme que es un infierno en vida. Yo no creo que exista el cielo, ni creo que exista el infierno. Yo creo que la gloria y el infierno se viven en esta vida. Y yo ya viví muchos años en el infierno. Y quisiera que tú no pasaras por eso. Por eso es que yo te regalo mi experiencia. Yo te regalo lo que realmente viví. Quiero que sepas que no estás sola. Quiero que sepas que no eres la única que está pasando por este proceso. Y que deseo en el alma poderte ayudar con mis experiencias y que de algo te sirva el escuchar este video para que vayas poco a poco tratando de salir adelante. Ojalá me puedas compartir tus experiencias en los comentarios, ojalá me puedas ayudar a compartir la información, ojalá le puedas dar like para que yo pueda llegar a más personas, pueda crecer y pueda crear una comunidad. Créeme que mis sueños son esos, poder crear una comunidad con la cual yo pueda interactuar y podamos retroalimentarnos mutuamente. Muchas gracias por haberme escuchado. Deseo que tengas un día lleno de felicidad, lleno de paz, lleno de tranquilidad. Nos vemos pronto. Hasta luego, chicas.